Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Esta comparecencia, que oportunamente solicitamos ya hace algunas semanas, porque no había que ser adivino para saber que el presupuesto general del Estado español iba a suponer una modificación del escenario presupuestario de Canarias, aún en el mejor de los pensamientos, ¿no? Es evidente que estamos en el contexto en el que estamos y que algunos dijimos aquí, cuando debatíamos la Ley de Presupuestos de Canarias, que era una norma presupuestaria con fecha de caducidad, puesto que sabíamos que cuando los presupuestos generales del Estado se presentaran y sabíamos que la situación económica era complicada y se complicaría más, que la previsión de ingresos y de gastos de la ley que aquí se aprobó con nuestra oposición iba a tener que ser sustancialmente modificada. De manera que, desgraciadamente, volvemos a tener razón cuando entonces dijimos que aquella ley hacía una previsión de ingresos inadecuada y que hacía una previsión de gasto, además de algunas orientaciones, irreal. Y poco más de 90 días después, 100 días, nos encontramos en esta comparecencia con algunas decisiones en marcha que tienen mucho que ver con lo que entonces decía el que les habla en esta misma tribuna cuando discutíamos la ley de presupuestos de nuestra comunidad. Es evidente que hay varios niveles de impacto del contexto que la Ley General Presupuestaria o la Ley de Presupuestos del Estado genera en Canarias y también lo relacionado con la propia crisis. Y es evidente que el Gobierno de Canarias, lo vimos aquí en una comunicación en el último pleno, pues tiene que liderar los márgenes que tiene para responder a las circunstancias que estamos viviendo. El pasado sábado, por lo que hemos podido ver en los medios de comunicación, el Consejo de Gobierno de Canarias se reunió y inició un conjunto de decisiones que sería interesante que hoy pudiéramos aclarar al máximo, y remitiré mis opiniones al respecto a la segunda intervención para facilitar ahora a que el consejero pueda contribuir a aclarar a esta Cámara en qué términos nos vamos a mover en relación a las sustanciales modificaciones que habrá que hacer sobre ingresos y sobre gastos en nuestra comunidad. Y en este sentido resumo lo que esta mañana de alguna manera el presidente reconocía. Si hay un déficit de ingresos de 800 millones de euros por los distintos conceptos que el presupuesto del Estado alimenta, digamos, el presupuesto canario, y se pretende una subida de impuestos que en el mejor de los casos será de 250 millones de euros en el semestre donde se pueden aplicar, que será el segundo semestre de este año, la reducción, aplicando elementales matemáticas, tendrá que ser de 550 millones de euros. Todo esto para cuadrar ingresos y gastos, al menos en los términos previstos en la ley vigente. Mis primeras consideraciones serían que primero, aunque de luego lo reiteraré, yo creo que el Gobierno y la mayoría que lo sustenta se equivocaron no tomando las decisiones entonces y tomándolas ahora, porque ahora son más graves los incrementos y son más graves también los recortes. No es neutral hacerlo el 1 de enero que hacerlo el 1 de julio, no es neutral, tiene graves consecuencias, como luego trataré de explicar. Pero ahora sí que me interesa que el señor consejero nos explique los incrementos de impuestos que propone en relación al impuesto general indirecto, a los distintos tipos, a la subida del IRPF, a sucesiones y donaciones, que creo que es lo menos discutible de todo, al tema de carburante y, sobre todo, quiero, antes que se me acaben estos primeros minutos, que nos diga cómo va a resolver, aunque lo intuyo, el pequeño problema, esto lo entrecomillamos, de que los recursos del bloque de financiación canario, que teóricamente son cotitulares ayuntamientos y cabildos, se lo quede. Todo esto son deducciones, porque no tengo ninguna información oficial. Se lo quede la comunidad para acometer sus tareas importantes y relevantes. De manera que me gustaría que nos explicara toda la estrategia de ingresos, cómo
pretende resolver este grave problema de los recursos del bloque de financiación canario y nos diga también de dónde se van a recortar los 550 millones de euros que teóricamente hay que recortar. Sí, muchas gracias, don Román Rodríguez. Muchísimas